¿Vale? Buenas Hay tardes. ratitos después, Liz, Ah, ya, ok. Buenas tardes. pero creo que tengo como 35 de carga, ahora solo 90. Ah, ya, a ver hasta dónde. Ok, jóvenes, vamos a continuar con la unidad número 7, que corresponde a lo que es fruto. Entonces, los que ya han bajado la presentación y que la han podido observar, la han podido leer, entonces supongo que tienen algunas dudas ahí, entonces las pueden ir haciendo a medida que vamos desarrollándola. Entonces podemos ir haciendo pausas para explicar algunas dudas, algunas observaciones que ustedes tengan. Bueno, yo he titulado esta unidad La cuna de un nuevo vegetal. No sé si todos se comprenderán del porqué de la frase. ¿Cómo A es? No ver, escuché. jóvenes, Misma frase. la cuna de un ¿Cómo nuevo dijo? vegetal. También la presentación. Sí, Liz. Entonces ahí en la portada está la frase la cuna de un nuevo vegetal. ¿Qué significará eso? Por medio, cuando el fruto no es semillas, se reproduce otro de la misma especie para... Más o menos. ¿Qué es una cuna? Donde se pone un bebé. Donde se pone un bebé, donde descansa un bebé. En este caso, el fruto viene siendo ese espacio donde descansa un bebé, o en el caso particular, una semilla y especialmente un embrión. Entonces, a eso hace mención esa frase. Porque recuerde que en el interior de cada fruto se va a encontrar al menos una semilla, ¿sí? En la mayoría de los frutos considerados como de fecundación silvestre o natural. Ok, ¿qué es el fruto? Bueno, el fruto es el resultado de la fecundación del gametofito femenino y específicamente el fruto se va a formar a partir de las paredes del ovario que contenía al óvulo o a los óvulos fecundados. Entonces, en base a eso, vamos a darnos cuenta que los frutos podrán ser carnosos o podrán ser secos. Y por especialidad, las dicotiledóneas tienen frutos carnosos, mientras que las monocotiledóneas tienen frutos secos o extremadamente secos. Usualmente, los frutos muy carnosos se corresponden a plantas denominadas como dicotiledóneas y que además son árboles o arbustos. Rara vez un pasto va a desarrollar una fruta o un fruto carnoso. Entonces, el concepto fruto viene de frutum, que significa resultado de la fecundación de un óvulo y posteriormente el desarrollo del ovario como tal. ¿Cuál es la fisiología básica del fruto? ¿Para qué sirve el fruto? Bueno, el fruto es la estructura que va a proteger del medio físico, del ambiente, de todo lo que rodea a la semilla. Le va a dar protección, le va a dar un espacio adecuado para que ésta pueda permanecer hasta que la semilla encuentre las condiciones adecuadas para que pueda germinar. Su segunda función es la dispersión. ¿Cómo así? Gracias al fruto, las semillas pueden encontrar
transporte, puede encontrar un medio que facilite a que la semilla no se quede en el mismo lugar donde está su progenitor, como sucede con algunos frutos, que está el árbol, está el progenitor, y este deja caer los frutos prácticamente a su pie, en la misma posición en la que se encuentra, y eso no favorece a la propagación de las especies, que es una norma evolutiva fundamental para las especies, que las especies, y especialmente las semillas, no se queden en el mismo lugar. Es fundamental que las semillas sean dispersadas para que las especies se distribuyan por todos los espacios en la corteza terrestre. Y la tercera función de lo que es fruto sería garantizar la atracción de algunos vectores, organismos que faciliten la dispersión de las semillas, llámese frugívoros, llámese herbívoros, vectores ocasionales, transportadores frecuentes, todos esos medios, sean vivos, o sea, sean alimentos bióticos o abióticos, que faciliten la dispersión o la diseminación de las semillas. Entonces, esas serían las tres funciones del fruto: la protección de la semilla, la dispersión de la semilla y la atracción de elementos que faciliten la dispersión. ¿El hombre para qué utiliza los frutos? Bueno, su principal utilidad es como alimento, ¿no? Entonces, el hombre siempre ha visto al fruto como una fuente permanente de energía, de moléculas o biomoléculas esenciales, como los azúcares, como los polisacáridos o disacáridos, principalmente lo que consideramos como frutos o frutas. Las frutas básicas son fuentes esenciales de minerales, y de ellas pues el hombre también puede obtener ciertos elementos, ciertas composiciones orgánicas que le facilitan más la vida. Algunos son considerados como atractivos, son ornamentales, entonces el hombre los utiliza como tales. Ahora bien, en la mañana yo les daba una frase y les decía que no todas las frutas, perdón, al revés, que no todos los frutos son considerados frutas, ¿sí? Entonces, cuando nos podemos analizar esa frase, nos damos cuenta que frutas son aquellos frutos que usualmente resultan ser agradables al humano, no tanto a los herbívoros, porque algunos herbívoros consumen algunos frutos que no son agradables para nosotros. Entonces, entiéndase como frutas aquellos frutos que son producto de una fecundación o de una estimulación. Disculpe. Díganme. Es que varios compañeros dicen que quieren ingresar. El problema es que están ingresando muy tarde. Sí. Y para eso les doy una hora. Entonces, ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Traten de ingresar un poco más temprano la próxima vez. Sí, Luis. Ok, les decía que entonces que los frutos como tales son productos de una fecundación o de una sobreestimulación ovárica. En este caso, cuando hay una sobreestimulación ovárica, se desarrolla el fruto, pero no hay fecundación ovular
o no hay unión de gametos, entonces estos frutos usualmente no tienen semillas. Ahora bien, ¿qué los hace particulares a estos frutos del resto de los que son considerados como no frutas? Primero, su aspecto físico. Son frutos atractivos a la vista, son considerados carnosos, por ende el mesocarpo o el mesocarpio va a ser voluminoso, va a contener mucha agua, va a ser muy rico en azúcares, ya sean monosacáridos, disacáridos o polisacáridos como el almidón. También van a tener un sabor agradable gracias a esa presencia de estas macromoléculas. Al contener fructosa, al tener sacarosa, al contener almidón, entonces resultan ser muy agradables al paladar humano. Además, algunos de ellos pueden desarrollar fragancias que son atractivas y que resultan muy apetitosas, y no solamente para el humano, también para algunos herbívoros. Entonces, esas son las frutas. Ok. Algunas puntualidades que ustedes deben de tomar en cuenta es el hecho de que la mayoría de las frutas son una fuente constante como materia prima para la obtención de algunos subderivados alimenticios. Ahí les menciono algunos, como las mermeladas, las jaleas, e incluso para hacer conservas o conservados, enlatados, con algunas combinaciones entre frutas y algunos vegetales. Entonces siempre va a ser una fuente inagotable en el sentido de que el hombre siempre lo va a estar cultivando y que siempre van a ser agradables al paladar. Otro punto a considerar, y que es sumamente fundamental que ustedes como ingenieros agrónomos lo sepan, que las plantas jóvenes no desarrollan frutos o frutas, según sea el caso, para darle de comer a los humanos. Eso es algo que ustedes tienen que tenerlo clarito. Repito, las plantas no generan frutos específicamente para darle de comer a los humanos. Lo hacen con el propósito de que los herbívoros, entre comillas, sean los que consuman el fruto entero. Dicho vulgarmente, se traen las semillas, y esas semillas sean dispersadas en el interior de ese herbívoro y que sean expulsadas a través de las presas a grandes distancias. Ese por un lado. En el caso de los frutos carnosos y agradables, también hay otros frutos que se valen de otras metodologías para ser propagadas y que lo vamos a ver más adelante. Pero el principio natural es la propagación de la especie, no el ser parte del menú para los humanos. Las manzanas, las uvas, los plátanos, las piñas, todos esos frutos no han sido agradables o no han sido, pues de hecho que silvestremente todo lo que hoy conocemos como frutas han sido modificadas por el hombre. Anteriormente las manzanas no eran de ese tamaño, los bananos, como les mencioné en la mañana, eran semiduros, las uvas eran chiquitas, parecían pasas. Entonces todos los frutos que hoy vemos hoy día han sido o han venido siendo modificados en el transcurrir de la evolución, en el desarrollo de la raza humana, para obtener un máximo beneficio humano. Pero ese es el hombre que los ha modificado. Pero entiéndase que el fruto como tal, su objetivo fundamental es garantizar
que esas semillas sean dispersadas y que de esa forma la especie esté presente o colonice distintos ecosistemas, distintos biomas, espacios geográficos de nuestro planeta, y que la especie se puede encontrar en todos esos espacios. Como materia prima, pues destaca la vid, el cacao, que es muy típico acá en Honduras, un fruto muy particular y que llamó mucho la atención en tiempo de la colonia, el hecho de que los mayas ya dominaban sus propiedades alimenticias y ellos también ya preparaban bebidas muy particulares con él, y que fueron producto del intercambio cultural entre los europeos y los habitantes de la América prehispánica. Ahora bien, en el caso de materia prima, como por ejemplo los cítricos, los considerados como frutos postres, como la piña, el melón, la sandía, que dicho sea de paso, Honduras se especializa en exportar este tipo de frutas, que desde el punto de vista político pues se resalta como grandes productos de exportación, pero que realmente no requieren una mayor manufactura y un excelente ingreso en cuanto a divisas, sino que son frutos que solo favorecen a ciertas compañías. Pero como tales, pues de repente más de alguno de ustedes va a caer ahí como empleado en estas manufactureras. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de frutos y frutas. Ahora bien, ¿en qué radica el concepto de que algunas sean dulces, otras sean ácidas, otras sean amargos? Entonces, yo creo que eso lo mencioné, pero no sé si alguien me lo puede repetir. Creo, lo amargo dijo, no, pero eso fue en el caso del marañón, que era por la presencia de los haces vasculares, y la dulzura es por los grados Brix. Ok, ¿qué es eso de los grados Brix? Sería como algo matemático para determinar la cantidad de azúcar que hay en una fruta. Ok, muy bien. Sí, es una escala similar a lo que sería la escala del pH. Es lo que mide, como dice usted, la concentración de glúcidos. Entiéndase glúcidos, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, todos los que vieron ustedes en biología, los los tetrasacáridos, todos esos. Entonces, entre mayor cantidad de glúcidos tengan, pues el Brix se eleva, ¿no? Entonces, de repente hay algunos que son ácidos porque tienen ácido cítrico, ácido cítrico. Entonces, dependiendo de la composición orgánica que estos tengan, entonces así va a ser su sabor. Usualmente los que son más agradables es porque tienen mayor cantidad de sacarosa o de fructosa en sus debidas combinaciones, ¿no? Ahora bien, hay algunos que son hasta cierto punto insaborosos, o sea que son agradables, pero tampoco no son ácidos o no son amargos. Algunos son amargos por algunos compuestos orgánicos, algunos tienen flavonoides, tienen terpenos, tienen alcaloides, pero en concentraciones un poco más bajas. Entonces no son dulces, pero a veces son amargos y por eso no son consideradas frutas. Algunos son extremadamente ácidos, como los cítricos, debido a la concentración del ácido cítrico. Otros, pues a veces hasta como que pican por la concentración de algunos elementos básicos, como el yodo, el potasio, el manganeso, incluso el cromo. Entonces, debido a la composición, a lo que ellos suelen almacenar, entonces así se expresa sus propiedades organolépticas e incluso algunas variantes en cuanto a lo que sería el factor pH e incluso la cantidad de agua, que dependiendo de la cantidad de
de elementos que ellos tengan, entonces así suelen almacenar agua. Entonces son considerados como carnosos o semicarnosos. Voy a expandir esta, creo que está, no me acuerdo ahí la. Ok, entonces miren, en este cuadro, lo que quiero mostrarles, aquí aparecen conceptos de frutas y verduras. Estaban los plátanos, recuerdo algunos otros que estaban acá, lástima que no me fijé en eso de que lo había cortado ahí, ¿no? Cuando hice la modificación, aparecen fresas, espinacas, zanahoria, brócoli. Entonces, lo que quiero mostrarles ahí es que ustedes me den una deducción cuando comparamos la concentración de elementos de vitaminas y minerales entre 1985 a 2002. Y quiero que me den un razonamiento lógico de qué está pasando con las frutas y las verduras. Es lo que consideramos como especies de importancia económica. Analícenlo y díganme qué está pasando ahí. Bueno, ha disminuido sí la cantidad de minerales y vitaminas, pero yo diría que es porque quieren producir más. Entonces, por ejemplo, en los grados Brix, que le da la dulzura, mientras más tiempo está, le puede dar más dulzura, algo así. Entonces, por querer sacar rápido una producción y bastante, entonces es que ha disminuido esa cantidad. No sé, Muy algo bien. así. Ok, muy bien su razonamiento. Me gustaría escuchar a dos personas más. Creo que están más interesados en la cantidad de productos que exportan o venden que en la calidad. Así es. ¿Alguien más? También tiene como algún factor el desgaste del suelo. Después de tanta producción, el suelo ha perdido. Muy buena observación. El suelo es un elemento, es un espacio físico que lógicamente tiene su desgaste. Ok. Todos sus razonamientos son correctos y esto fundamentado en el hecho de que el hombre responde a necesidad. El interés del hombre hacia los cultivos siempre responde a una necesidad donde el factor inversión va sumamente implícito siempre, va grabado en la mente del productor, donde esa inversión pues se tiene que sacar a cualquier costo. Y ese costo pues tiene algunas desventajas. Como ustedes pueden apreciar, estos productos agrícolas cada vez almacenan menos vitaminas, menos minerales, tienen de repente mayor volumen, tienen mayor tamaño de repente, o a veces se obtiene mayor cantidad de fruto por densidad, por espacio cultivado. Para darles un ejemplo, en una manzana de maíz de repente en vez de tener 100 quintales, ahora se puede sacar que 220, 240 por manzana, pero de repente ese maíz, el endospermo tiene menos minerales, tiene menos hierro, tiene menos calcio, menos magnesio. Entonces se obtiene más volumen, pero en cuanto a los nutrimentos, esos valores se han ido perdiendo. Porque el enfoque es diferente, ¿no? O sea, se ha enfocado hacia el volumen, hacia la biomasa, pero no tanto al beneficio nutritivo. Ok, algunos frutos, como les decía, algunos tienen importancia ornamental, los pimientos, los calabazos, los tomates, las cebollas, los ajos, algunos se utilizan para adornos. No sé si han visto algunas muñequitas elaboradas con ajos, con cebollas. El que está a la derecha es un muérdago. El muérdago tiene una tradición mitológica en la vida, lo conoce como la planta del amor. Los calabazos en tiempo de Halloween, pues ustedes saben que se
se tallan de esta forma para poderlos adecuar a la temporada. Otros son utilizados como utensilios, como por ejemplo los cumbos, los tecomates, los calabacines, que se extrae todas las semillas, se extrae todo lo que es la placenta, e incluso parte de lo que es el endocarpo. Se le corta cerca de lo que es el receptáculo y esto sirve como un recipiente para acarrear agua. No sé cómo lo conocen ustedes en sus lugares. Como jícara. Jícara, ok. Pero esos son otros. Cumbo. Las jícaras, este es un fruto de una cucurbitácea. Y lo que usted está diciendo es ya de un jícaro. Yo he visto que lo sirve para eso. utilizan para guardar semillas. Sí, ok. Pero siempre le llaman cumbo, ¿no? Sí, acá le llaman así. Ok. ¿Qué otro fruto conocen ustedes que se utiliza para ornamentar? ¿Qué otro fruto utilizan en sus localidades como ornamental? Bueno, No sé si es fruto, pero el pino se suelta como un racimo con semillas y lo suelen colgar en las casas también, en Ocotepec, que he visto eso. disculpe, no lo escuché, ¿por qué es eso? Que he visto en Ocotepec, que le digo que algunos pinos sueltan unos racimos y los cuelgan en las casas, en las entradas a veces. Ah, ok, pero eso es una bellota, ¿no? Sí, son como bellotas, pero son más pequeñas, son bien chiquitas, la verdad. Ok, más adelantito vamos a hablar de eso. ¿Alguien más? Ok. No sé si han visto las decoraciones que hacen con melones, con sandías, así en cócteles, hacen figuras con sandías, hacen soles, hacen... Entonces, las piñas también. Son frutos que son muy prácticos para ser tallados, hacer decoraciones. Entonces, a veces no necesariamente por su forma, sino por el mesocarpo y la facilidad que dan. Ok, les decía, la palabra frutos tiene diferentes orígenes. En el caso del latín significa resultado de la concepción, o sea, prácticamente la fecundación. Y la palabra carpio, que significa envolturas. Carpus o carpio significa envolturas, haciendo mención a las capas que envuelven a la semilla, perdón. En la mañana yo les mencioné que también a las 3 capas germinativas se les conoce como el carpo. ¿Qué es lo que está acá? Aquí tenemos una anatomía básica tanto del fruto como de la semilla. Decía que el fruto, llamado pericarpio o pericarpo, está compuesto por la concha, que sería el epicarpo, la pulpa, que sería el mesocarpio, y la envoltura de la semilla, la estructura que está cubriendo la semilla, se llama endocarpo. Posteriormente tenemos la semilla con su envoltura, que puede ser tegumento, testa o cubierta. El embrión, en este caso el este diagrama está identificado en esta posición, y la zona de reserva, que en este caso pues, lo identifican como endospermo, pudiendo ser cotiledón o perispermo. Entonces, el fruto no tiene mayor complejidad en cuanto a la anatomía, más que las 3 capas germinales, epi, meso y endo, constituyen básicamente el fruto, y lo que va a variar es el grosor de cada una de ellas, donde el mesocarpo usualmente es quien determina o quien establece que un fruto sea considerado como fruto carnoso o fruto seco, pero específicamente el tejido que lo forma, en este caso es el parénquima. De tal forma que el parénquima es quien va a determinar que un fruto sea seco o sea carnoso.
Aquí tenemos otro detalle donde podemos complementarlo el durazno, donde podemos ver que ese hueso que se encuentra en el centro no es exactamente las semillas, sino que las semillas están en el interior de ese hueso. Hay que quebrar ese hueso y en el interior está esta estructura que se asemeja mucho a una almendra y es la verdadera semilla con su propia cubierta. Ustedes le quitan una cubierta, una envoltura a esto y ahí van a encontrar los dos cotiledones, el embrión ya listo, desarrollado para poder germinar. Ahora bien, en el caso de la manzana, es un fruto muy particular, que incluso podríamos considerar como un fruto no típico, porque es un fruto carnoso, pero da la particularidad de que el fruto se forma debido a que las flores o los pétalos arropan el verdadero fruto. El verdadero fruto sería esta porción de acá, el ovario es básicamente esto que está acá. Esto que le estoy señalando sería el ovario y eso sería prácticamente el verdadero fruto. Y esto, donde se encuentra la pulpa, prácticamente es lo que se desarrolla a partir de que los pétalos de la flor envuelven al ovario y se transforman en un mesocarpo carnoso. O sea, se transforman en un parénquima que va a envolver al ovario y entonces es por eso que se le conoce como pomo. El pomo es un fruto muy particular formado a partir de la corola y a veces del cáliz. En este caso, ustedes han visto que la manzana, en el otro extremo donde está el receptáculo o el pedúnculo, se encuentran unas como hojitas que son vestigios de lo que vendría siendo el cáliz. Entonces, cuando se desarrolla este fruto, usualmente son de ovario ínfero, y entonces los pétalos arropan al ovario y el cáliz queda en la parte inferior, sería tomando en cuenta la posición del pedúnculo. E incluso se alcanzan a ver unos pelitos que serían los estambres, o sea, prácticamente no las anteras, pero sí los estilos, los filamentos. Por otro lado tenemos un grano de maíz, que es el otro extremo. Es el fruto seco más delgado, más complicado de aceptar para los botánicos básicos. Los fitogenetistas concluyeron que el fruto del maíz no era la mazorca, sino que cada granito era un fruto individual, pero que más que el grano era una composición de cubiertas muy delgadas a modo de tela, con una especie de membrana que recubren a la verdadera semilla. Entonces, esa envoltura que tiene el maíz y que ustedes han visto que su mamá, su abuela, sus tías ponen a cocer el maíz con cal, y que cuando lo ponen a cocer esa cáscara, esa membrana se desprende, entonces a eso es lo que se le conoce como carióxido. Esa membrana es el fruto o la envoltura, porque a veces es difícil de comprender que sea un fruto. Es una envoltura que está formada por otras capas muy delgadas que envuelven a cada grano y que usualmente desaparecen cuando se cuece con calma, cuando se cuece o se pone a cocinar a temperaturas superiores de 90 grados, entonces eso se desprende y queda prácticamente lo que es la semilla. La cariópside tiene la particularidad de que en la parte basal tiene una especie de prolongación que se le conoce como pilorriza, y en otros granos también le conocen como carúncula.
en algunos granos, como por ejemplo algunas fabáceas, incluso algunas de las mismas gramíneas se les conoce como carúncula, y es una prolongación no tan formando así como una paleta, sino que es como una especie de cordillera, es como una nervadura, una sobresaliente que tiene, entonces a ese se le llama carúncula. En este diagrama podemos apreciar claramente la posición del embrión, o lo que vendría siendo el desarrollo del embrión. Aquí podemos ver incluso parte de lo que va a ser la plúmula. Entonces, eso es una cariopsis. ¿Cómo se clasifican los frutos? La primera clasificación de los frutos surge a partir de las flores que lo forman. ¿Cómo así? Recuerden que en flor vimos que las flores pueden ser simples, pueden ser inflorescencias. Entonces, cuando una flor única forma un fruto único, pues se le considera como tal, se le llama frutos monotalámicos o monotálamos. Esa es una terminología que deriva por lo del tálamo, o sea, que tiene un solo tálamo. Ahora bien, cuando tenemos inflorescencias, esas inflorescencias, o sea, un receptáculo con varias flores, con varios pedicelos, pueden formar un conglomerado de un solo fruto. O sea, dicho en otras palabras, varias flores van a formar varios frutos y que esos frutos hasta cierto punto vienen a formar una masa como si fuera uno solo, y esas son las variantes contrarias. Entonces, estos son considerados como frutos múltiples. Lo vuelvo a decir, inflorescencias, o sea, muchas flores, cada flor forma su fruto, pero esos frutos se hacen una sola masa, una sola estructura y forma un fruto. A eso se les conoce como frutos múltiples. Ya les voy a dar algunos ejemplos. Aquí tienen frutos simples, secos, como la legumbre, o carnosos, como la cereza, la ciruela, y la silicua. Todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Los pomos, las amaras, las bellotas, son simples, pero frutos opuestos. Bueno, la uva aquí está concentrada un poco más abajo, pero en realidad que es un fruto simple. Procede de una inflorescencia, pero cada flor da origen a un fruto individual y es considerada como una baya. Este sí es un fruto múltiple. Les explicaba en la mañana que es producto de una inflorescencia donde cada uno de estos ojitos es un fruto que se combina, que se une a muchos frutos y asemeja una masa como si fuera un solo fruto. Entonces ese es un fruto múltiple. ¿Conocen el? Sí. ¿Todos conocen el nombre? El noni. Sí. Sí. El noni lo han visto que se forma de varias flores. Varias flores se fusionan, generan su frutito, se van uniendo y van formando una sola masa, una sola pelota. Entonces ese también es un fruto múltiple. Son varias flores que se van conjuntando. Ahora bien, también pueden haber frutos agregados. Los frutos agregados son aquellos que se forman de una sola flor, pero esa sola flor tiene varios carpelos y estos usualmente están libres, entonces tienden a formar varios frutos
que no están completamente fusionados, pero están colindando unos con otros, o sea, están como, no unidos físicamente, no pegados totalmente, pero sí están colindando como si fueran vecinos. Esos son los frutos agregados. Los pseudofrutos, este es un término que desarrollaron los filogenetistas para designarle a todas aquellas estructuras que vulgarmente la sociedad los conoce como frutos, pero que en realidad no lo son. Y aquí es donde incluimos al receptáculo del marañón, o al sícono de los ficus, o incluimos de repente a la papa, ¿sí? Ya esos no son frutos. Incluimos a otros vegetales que la gente les conoce como frutos, pero no son frutos, como la yuca, el camote. Hay gente que piensa que son frutos, pero en realidad no lo son. Lid, y ahí cabe mencionar el aguacate. Es que a veces dicen, no, el aguacate es fruta, y otros dicen que no. Es que volvemos al criterio de lo de fruta, ¿no? Entonces, usualmente